darle hoy de parte del Señor esta palabra que trae a reflexión mucho de lo que nosotros vivimos a diario. La palabra de Dios sirve en nuestra vida para corregir, exhortar, alentar, y es bueno, ¿verdad? Cuando cada uno de los predicadores, el domingo pasado estuvo nuestro pastor Kevin, dar esa palabra que venimos a buscar. Es lo importante, porque el Señor, por medio de su palabra, cuando entra a nuestra vida, nos llena. Y eso es lo más importante. Vamos a colocarnos de pie para así orar y darle inicio a este mensaje. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque estamos en este lugar para la gloria y honra de tu nombre. En esta hermosa mañana te queremos decir, Señor, que nosotros somos buena tierra, y en esta hermosa mañana queremos que tu semilla, que es tu palabra, la deposite en cada uno de nosotros. Y lo más importante, tu Espíritu Santo germina esta palabra para que como iglesia podamos ser de ejemplo y podamos dar de esta semilla a las demás personas. Espíritu Santo, tú que estás en nosotros, por favor, que esta palabra no solamente sea un eco, sino que sea una palabra que entre para que podamos accionar como iglesia y como hijo de Dios. Te lo pedimos, Señor, toma todo lo que vamos a hablar el día de hoy, que seas tú, Espíritu Santo, moviéndote en este lugar, y tú, Jesús, glorificándote. Te damos gracias porque tú, Jesús, fuiste nuestro mayor ejemplo. Y por eso te brindamos un fuerte aplauso. Gracias, Señor. Bueno, esta semana me tocó dar este mensaje, y yo le preguntaba al Señor, como todas las prédicas que me ha tocado dar, le decía, Señor, nuevamente, dame una palabra que sea la certera. Cada predicador que pasa por acá, anhelamos tener una palabra que pueda llegar a la vida de las personas que nos están escuchando. Y el Espíritu Santo me llevó a Romanos. Quiero que busquemos Romanos capítulo 8, versículos 16 y 19. Cuando lo consigan, den un fuerte amén. Amén. Ok, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer el 19 primeramente. Yo tengo una versión más actualizada. Dios habla hoy. El verso 19 dice: toda la creación de Dios está esperando con impaciencia el momento en que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. Si vamos atrás, el 16 dice: el Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Yo le decía esta semana al Señor, ¿qué quiere decir que el mundo espera la manifestación de los hijos de Dios? Nosotros, cuando nos acercamos a Jesucristo, que llegamos a la iglesia o quizás en una campaña, nos acercamos, escuchamos la palabra de Dios y la aceptamos en nuestro corazón. A partir de allí hay un cambio en nosotros, que dejamos el viejo hombre y ahora vivimos según el diseño de Dios en nuestra vida. Y yo le decía al Señor, el mundo anhela que nosotros nos manifestemos. O sea, el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Aparte de que cuando Jesús muere,
y asciende al cielo, antes de irse, Él deja a su Espíritu Santo. Y dice la palabra que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu de Jesús está en cada uno de nosotros. Y el mundo anhela que nosotros nos manifestemos. A veces nos preguntamos, o quizás estamos sentados en esa silla y preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿O cuál es el propósito de Dios en mi vida? Y con estas dos cosas, a veces no podemos avanzar porque no estamos no estamos bien claros, ¿verdad? Pienso que el primer servicio no, el segundo, para no decirles que son ustedes. A veces cuando estamos sentados en esa silla no sabemos cuál es el propósito de Dios en mi vida o cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Y por esto no avanzamos. Sencillamente el que no sabe cuál es la voluntad o cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, sencillamente, como puso el pastor en su estado, nos sirve cualquier bus. O quizá, aún peor, no hacemos nada. Porque si yo no sé qué función cumplo yo, o sé qué propósito ha dado a mi vida, sencillamente no actúo. Y este mensaje lo titulé, es momento de manifestarnos. ¿Ves? No es solamente venir a congregar o aceptar a Jesucristo, sentarme en esa silla y venir cada domingo a escuchar una palabra. Allí no solamente se basa nuestra vida cristiana. ¿Ves? En una de las frases que pude colocar, que hice en mi cuaderno, le gustó mucho a mi esposa, que decía que estamos tan enfocados en engrandar la iglesia física que engrandar la iglesia con alma. A veces también nos enfocamos en eso, en que, por ejemplo, esta iglesia pueda crecer un poco más, pero ¿qué estamos haciendo para que dentro de esa iglesia, que es la iglesia misma, nosotros somos la iglesia, crezcamos? Porque imagínense que rompamos esto y metamos 50 sillas más, pero esas 50 sillas estarán vacías. Entonces el propósito no solamente es eso. Por eso que el Señor va dando a cada uno de nosotros, según como vamos trabajando, las cosas externas van a ir avanzando. Pero primero, lo primero, que es ganar almas para Cristo. Entonces, ese es uno de los propósitos que tenemos aquí en la tierra. ¿Ves? Entonces, por eso es que el mundo necesita esa manifestación de nosotros. Aparte que pasamos de estar en un estado de venir a la iglesia a pedirle al Señor, a pedirle, Señor, dame, cuando ya Dios lo dio todo por medio de su Hijo. Y la etapa donde nosotros estábamos y estamos ahorita, como lo decía en la prédica de dar, estamos en la etapa de nosotros ofrecer, de dar nosotros el máximo a este mundo, que a veces nos enfocamos en juzgarle. Por ejemplo, ese hermanito va a ser difícil que se convierta. No, mi vecino, ese es un ogro. Y es difícil que se convierta. O yo no le predico a esa persona porque sencillamente no, ya se está perdido. Ese ya está en el infierno. Sí, hermano, pasamos a ese estado. Pero Dios espera. Y a veces son las personas que más rápidas se congregan y buscan de Dios porque son personas que necesitan de Dios. Que necesitan de Dios. Recuerden que la palabra en Romanos 19 dice que el mundo anhela la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando usted se acerca a esa persona y usted va a dar de lo que Jesús le dio a usted, esa persona no se ha dado cuenta, los que le han predicado y han evangelizado a una persona, usted se acerca y usted no ve que esa persona ni se mueve.
Que esa persona le escucha y le escucha y después que le escucha, arranca a llorar. ¿Ves? Entonces el mundo espera eso de nosotros, pero nosotros debemos accionar. Necesitamos gente de acción. ¿Ves? Gente que esté apegado al propósito de Dios, a su voluntad y a su visión. Debemos conocer esas tres cosas, porque sencillamente caemos en eso, de que no, el vecino, ese vecino, no hombre, primero me lleva a Jesucristo como Elías, me lleva a Dios como Elías, que ese se convierta. Y nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos es para dar del amor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Entonces Dios necesita esa manifestación de sus hijos. ¿Cuántos son hijos aquí del Señor? Amén. Levanten la mano. A ver. Ah, ok. Eso me hace responsable de lo que voy a predicar hoy. Bueno, este versículo expresa que toda la creación espera con ansia la revelación de los hijos de Dios. Esto quiere decir que aquellos que han sido redimidos y transformados por su relación con Dios, la creación que ha sido afectada por el pecado y la corrupción, anhela el momento en que los hijos de Dios sean plenamente manifestados en gloria, lo que trae restauración, renovación de toda la creación. Este pasaje también refleja la esperanza de que a través de los hijos de Dios el mundo pueda ver la luz, la justicia y el amor divino en acción. Fíjese que cuando usted acepta primero a Jesucristo y decide creer que usted es parte de su familia, o sea, usted es su hijo, todo su entorno va a cambiar. Mire, yo leía con respecto a esto y dice que cuando nosotros nos apoderamos de eso, hasta el ambiente cambia. Por eso, cuando yo llegué a la iglesia, nuestro pastor Luis Molinares, cuando nosotros tirábamos una basurita en el suelo, recójala. Una vez creo que Joel tiró, no sé si fue Agdi o Joel, íbamos en una camioneta que cabían como 50 personas y tiró un papelito por la ventana y el pastor, y nosotros arriba, ¿qué pasó? Joel, bájate y recoge el papelito. Y fíjese que cada vez que... Una vez en familia me hizo bajar, una vez tiré algo y él se regresó. O sea, la cosa era... Sí, y si usted se fija, cada vez que nosotros hacemos una actividad, usted ve al pastor recogiendo papelitos por todos lados. Porque se supone que nosotros debemos dejar el lugar mejor de lo que estaba. Así nos dice él. Entonces, cuando tenemos esa actitud de responsabilidad, todo nuestro entorno debería cambiar. ¿Ves? A veces pensamos, ¿verdad? Pero es solamente con los hermanos, o simplemente es en la iglesia, o quizá con el vecino que me cae bien. Y no es así, hermano. Incluso en su trabajo, a la persona esa que le cae mal, a esa persona que quizá usted no hable, o en el liceo, mire, usted está puesto en cada área o en cada trabajo, así como aquí en celular, mi hermano Nehemías en Kiri, José en el Morero. Usted tiene la oportunidad de reflejar a Dios en su trabajo también. ¿Ves? O como yo también en la refrigeración. Porque si se pone a ver, voy a hablar de los hombres. Casi todos los hombres que estamos aquí trabajamos. Y donde duramos más tiempo es en nuestro trabajo, incluso que en la propia casa. Entonces, a veces nos enfocamos también tanto en lo que hacemos materialmente que nos olvidamos que estamos puestos
o nuestra existencia o nuestro propósito también está allí. Y que nosotros también podemos dar de lo que Jesús nos ha dado en nuestro corazón. Amén. Amén. Ser un hijo de Dios implica vivir de acuerdo a su voluntad y reflejar su amor en nuestra vida diaria. Aquí vamos a ver algunos principios y claves para que nosotros podamos ser buenos hijos. Porque si Dios espera, la creación espera, anhela la manifestación de los hijos, nosotros primero debemos entender qué es ser un buen hijo. Porque pienso que a veces se nos ha olvidado esa parte, esa posición, ¿verdad? Esa posición que Dios nos da a cada uno de nosotros. Porque cada domingo podemos decir, ¿cuántos son hijos? Y las dos manos. Sí, pero ser hijo implica muchas cosas. Al igual cuando nosotros tenemos nuestro padre terrenal o el que nos engendró. Nosotros siempre como hijos queremos dar ejemplo, hacer lo mejor para que mi papá esté bien y se sienta orgulloso de mí como hijo. Entonces, al igual Dios espera eso de nosotros y la creación está esperando eso de nosotros. Porque no hay nada que se doblegue que al poder de Dios. Y el poder de Dios en nosotros es su amor, su paz, tu fe, es tu bondad, es cómo te manejas en la vida, tu testimonio. Entonces vamos a ver algunos principios. Y el primer principio, para los que están anotando, adivinen cuál es. Obediencia. Obedecer a Dios. Obedecer a Dios es seguir su mandamiento y vivir conforme a su palabra es fundamental. La Biblia nos enseña que la obediencia nos acerca a Él y nos bendice. ¿Ves? A veces pensamos que al solo venir acá y venir a la iglesia, pero cuando estoy fuera de la iglesia, hacemos nuestra propia voluntad. No seguimos lo que está en su palabra. ¿Ves? A veces aplicamos las cosas aquí, pero para afuera no la aplicamos. El obedecer nos acerca más a Él. ¿Por qué? Porque para que usted pueda obedecer, primero tiene que saber qué va a obedecer. ¿Qué palabra va a obedecer? Fíjense que ayer veía una entrevista de una persona cristiana y él decía que debemos obedecer el propósito de Dios en nuestra vida. Y esto se da con nuestro ejemplo. Y él decía que eso es igual que un beisbolista que está fichado, que se para a las 11 de la mañana. ¿Será que ese beisbolista cumplirá su propósito? O sea, todo lo que vaya fuera de tu propósito con Dios es pecado. Y pecado sabemos que es errar al blanco. ¿Ves? El propósito es como una prótesis, que viene de la palabra hebrea. Propósito es prótesis. Es cuando Dios te da algo para que tú hagas una función y la hagas bien. Entonces, hay a veces que nosotros con nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras metas, nos alejamos de la voluntad de Dios y no la obedecemos. Quizá por amor al dinero, quizá porque quiero agradar a una persona, ¿ves? O caer bien en un círculo social, o quizá ese círculo social, no, porque los técnicos en refrigeración, como todos son tramperos, yo voy a ser trampero. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo. Entonces, debemos estar claros que la obediencia en nosotros es fundamental como hijos.
usted desobedece a su padre y va a recibir una bendición. Yo recibía hoyetazo cuando desobedecía a mi mamá, o un palazo. Y es por esto que a veces, 100% seguro, cuando estamos viviendo un proceso, cuando sentimos, Señor, yo soy tu mejor guerrero, pero suéltame, como dice un reel. Cuando pasamos por procesos es por esto, porque nos hemos alejado del propósito de Dios en nuestra vida. Y Él como Padre nos corrige para que volvamos al redil, como dice la pastora Milagro. Entonces, el obedecer es importante. Fíjense que los pastores antes, cuando una oveja se salía del redil, él la iba a buscar y la traía. Se volvía a salir, la iba a buscar y la traía. Se volvía a salir, le quebraba las patas. Y hay a veces que estamos viviendo en procesos y decimos, Bertale, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando aquello? Cuando a nosotros nos pasa comúnmente estas cosas es porque nos estamos alejando del propósito de Dios. ¿Ves? Porque Él dice que cuando nosotros le obedecemos, sabemos más de Él y Él nos puede bendecir. En Juan capítulo 14, versículo 23 dice, Jesús le respondió, el que me ama obedecerá a mi palabra y el Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Fíjense que el que obedece es porque ama. Y nosotros decimos constantemente, yo te amo, Señor, yo te amo, Padre, gracias, Señor, te amo. Pero en realidad su amor se refleja con su obediencia. Cuánto yo amo, cuánto yo obedezco. Sencillamente. Entonces, no solamente eso, sino que Él nos garantiza que Él va a morar en nosotros. Y a Él morar en nosotros, ¿verdad? Van a suceder cosas maravillosas, porque el Señor nos va a utilizar a cada uno de nosotros como su instrumento para llevar toda su naturaleza, que es su amor, su verdad, su bondad a otras personas. Y ese es nuestro objetivo como hijos. ¿Usted no se ha dado cuenta que según como nuestros padres nos han tratado, nosotros tratamos a nuestros hijos? Y hay a veces que no nos trataron de buena manera y eso lo hacemos con nuestros hijos. Y fíjese que este Padre en específico, nuestro Padre Celestial, nos ha dado tantas cosas buenas. Y no le estoy hablando de lo material, porque al final en cuenta eso es algo añadido. Un día podemos tener, un día no. Un día podemos tener 2 carros, otro día podemos estar en bicicleta o a pie. No tiene que ver con eso. Tiene que ver más con lo espiritual. El tener paz en nuestro corazón, el tener amor. Eso es lo que es más valioso. Y lo dijo Jesús, que las cosas espirituales son mucho más valiosas que las cosas que se corroen, que un día no van a estar. Y creo que ese es una de las cosas por lo cual a veces le desobedecemos, cuando nos enfocamos en las cosas materiales. Cuando estamos enfocados tanto en las cosas materiales, téngalo por seguro que usted está enfocado tanto en Él, en esas cosas, que usted se desvía de Jesús. Al igual cuando Pedro en la barca salió, que vio que venía Jesús caminando sobre el mar. Y él sale, sí, ya voy para allá. Y Jesús le dice, ven. Y su mirada estaba puesta en Jesús. Y él caminaba. Pero cuando iba a mitad de camino, vio a un lado y al otro lado. Y vio las olas que se la iban a tragar. Me imagino que salió corriendo.
se hundió. Y Jesús pudo llegar a su encuentro y darle la mano. Pero a veces pasa eso, que vamos en dirección, en vista a Jesús, y cuando desviamos nuestras vistas a los lados, nos damos cuenta de muchas cosas. De que el dólar subió, de que mi capital se perdió, de que no tengo casa, de que no tengo carro. Pero lo importante es que como Jesús y como Dios siempre llega a nuestro encuentro. Eso es lo más importante, porque cuando nosotros somos hijos, Dios no nos va a dejar solo. Amén. Este versículo en especial, Juan capítulo 14, versículo 23, Jesús está hablando acerca de la importancia de amar a Dios y obedecer su palabra. Aquellos que hacen esto serán recompensados con la presencia de Dios en su vida. Eso es lo más importante. A veces llegamos y pensamos, no, si busco el reino de Dios y su justicia o busco a Dios, yo tengo que tener la mejor camioneta, tener la mejor casa. Quizás se dé de esta manera. Quizás tenga la mejor casa, pero no es lo más importante. Lo más importante es que la presencia de Dios vaya con nosotros. Al igual como Moisés, cuando por medio de Dios, el instrumento de Dios, iba a liberar al pueblo de Dios. Antes de salir, Moisés le dijo, si tu presencia conmigo no va, yo no voy. Y así creo que debemos pensar. Que el obedecer me dice que Dios se acerca a mí, mora en mí y su presencia va conmigo. Por eso es que cuando de repente tenemos solamente $1 y tenemos la nevera vacía, de repente, a la broma, el hermano fulano tal me trajo un mercado, por ejemplo, porque yo he visto muchos testimonios. Entonces, cuando doblegamos nuestra alma, nuestro propósito y nuestros propios deseos y dejamos que la voluntad de Dios more en nosotros, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Como dice Romanos 8:28, conforme fueron llamados o el propósito que Dios puso en su vida. Fíjense que más adelante Él habla de eso, de nuestro llamado como sus hijos y el propósito que Él puso en cada uno de nosotros. ¿Ven? Y más adelante, más del 28, dice que nos constituye a nosotros más que vencedores. Nos constituye más que vencedores. ¿Por qué? Porque dejó su Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo de Jesús en nosotros obra de una forma sobrenatural y personal. Porque no todos tenemos los mismos pecados o no tenemos los mismos problemas. No tenemos los mismos problemas. Entonces, cuando Él entra en nosotros, que renueva nuestra mente, cambia nuestra manera de pensar y dejamos a un lado al viejo hombre que no está enfocado en sí mismo, sino poder estar enfocado en los demás, el Señor nos ayudará. Amén. También la palabra dice que nosotros como padres, siendo malos, nuestro hijo nos pide un pan, nosotros no le vamos a dar una serpiente. Entonces Jesús dijo, ¿cuánto más el Padre Celestial le dará a ustedes? Entonces, falta de que nosotros como hijos le obedezcamos. Fíjese que en Deuteronomio 28 hablan sobre las bendiciones a causa de nuestra obediencia. El Señor nos puede bendecir en todo, pero si nosotros hacemos su voluntad, cumplimos nuestro propósito aquí en la tierra, el Señor nos va a bendecir. También podemos ver el ejemplo con respecto a la obediencia, Abraham.
cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo. ¿Ve? Tenemos que obedecer. Porque usted se imagina que Dios le diga una palabra a usted y le diga que usted va a ser padre de muchos y que Él le va a dar una promesa, un hijo con su esposa, y que de repente Él le diga a usted, no, ve y sacrifícalo. Cuando la persona sabe, uno, sabe quién es Dios. Dos, ya Dios le había dado a él una palabra. ¿Qué estará probando allí? Su obediencia. Él fue, y aunque me imagino que iba en el camino y dijo, no, él me dio una palabra, porque yo soy amigo de él. Él me dijo que me iba a entregar mi hijo. No creo que lo mate. Y si lo mata, lo resucita. No sé, algo tendrá que hacer. Como le dijo Abraham a su hijo cuando iban a subir, Dios proveerá. Dios proveerá. Cuando Isaac le preguntó sobre, ay, ¿y dónde está lo que vamos a ofrecer a Dios? El cordero. Y él le dice, Dios proveerá. Entonces eso quiere decir, esa obediencia aún en medio de que vamos a perder algo. Perder un hijo es fuerte. Pero lo importante es obedecer. Amén. Y a partir de allí, el Señor lo bendijo, le dijo que lo hará famoso. Usted sabe la historia, porque yo no, comúnmente todas las cosas que hablo aquí, no es que usted no lo sepa, solamente debemos recordar muchas cosas que a veces se nos olvidan, porque miramos a los lados. Y debemos obedecer, aún sea lo que sea que Dios nos diga que ofrezcamos. En este caso estoy hablando de ofrecer nuestra vida, así como lo hizo Jesús, para los demás. Y creo que nos falta más de eso, porque siempre entregamos la vida para nosotros mismos. Yo trabajo para tener esto, o para tener en mi familia, que no está mal, porque tampoco podemos llegar al otro extremo de dar tanto allá, pero aquí en mi hogar no. Pero no podemos llegar a los dos extremos. ¿Ves? Entonces, es importante que como hijos obedezcamos. Le voy a dejar algunas frases, unas frases que pude sacar con respecto a la obediencia. La obediencia a Dios no siempre es fácil, pero siempre es lo correcto. La obediencia a Dios no siempre es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque doblegamos nuestra alma, nuestro cuerpo, a que el Espíritu Santo haga su voluntad en nosotros. Entonces, obedecer a Dios no siempre es fácil, pero siempre es lo correcto. Quienes siguen la voluntad de Dios con fidelidad nunca caminará solo. Quien sigue la voluntad de Dios con fidelidad nunca caminará solo. Amén. Amén. Entonces tenemos esa garantía de que si obedecemos al Señor, el Señor nos va a bendecir y que el Señor va a caminar junto a nosotros. Porque recuerden lo que leímos, Él va a morar en nosotros. Segundo punto. La otra de las cualidades que debe tener un hijo de Dios en estos tiempos es su fe y su confianza a Dios. Primero dijimos, obediencia a Dios. Para ser un buen hijo, debo obedecer a Dios. Y lo segundo es que debemos tener fe y debemos confiar. Creer en Dios y confiar en su plan, incluso en tiempos difíciles, demuestra nuestra relación con Él. La fe nos ayuda a caminar con seguridad en su propósito. Fíjese lo importante que es creer en Dios, confiar en su plan
aun cuando vengan los tiempos malos. Y lo podemos dar un ejemplo de eso con Pablo. ¿Sí recuerdan? Filipenses 4. Antes que él diga, todo lo puedo en Cristo, antes de eso, él dice, él estaba preso. Y él dice, yo sé sobrevivir en abundancia y en escasez. A esa madurez debemos llegar. Sobrevivir, estar con Dios en la abundancia y también en la escasez. Y eso, ajá, exacto. Entonces después dice, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Fíjense que confiar en el Señor. Vamos a buscar Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. ¿Qué hora es? 9:22. Vamos bien entonces. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 24. Por eso les digo, no se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren a las aves de los cielos, ellas no siembran ni cosechan, ni tampoco guardan nada en el granero. Sin embargo, su Padre que está en los cielos le da de alimento. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, va a dar una hora a su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. Ellos no trabajan ni hilan para hacer su vestido. Sin embargo, les aseguro que ni siquiera el rey Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Así que si Dios así viste a toda la que crece en el campo, que hoy tiene vida, pero que mañana será quemado en el horno, como mucha más razón cuidará de ustedes. No sean gente de poca fe. No sea gente de poca fe, sino que se preocupen. Así que no se preocupen ni digan qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué vamos a usar. La gente no conoce a Dios. La gente no conoce a Dios. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esta cosa, pero ustedes tienen a su Padre en los cielos que sabe que necesitan todo esto. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y Dios le dará todo lo que necesitan. Amén. Fíjese. Este es un punto importante para que nosotros podamos creer y confiar. Saber que nuestro Dios o nuestro Padre es nuestro proveedor. Amén. ¿Por qué hablo con respecto a esto, a la fe y a la confianza? Porque a veces damos mal ejemplo, señores, sobre esto. Porque a veces se acerca una persona en conversa y nosotros, la situación está mala. Está fuerte la situación. Entonces la otra persona que quizá no es cristiana vino a recibir una palabra y el propio Hijo de Dios viene, ay, no, hoy no tengo que comer. Ay, no, la ropa. Mañana tengo que comprar la ropa. Mañana, ay, Dios mío, ¿qué voy a comer? Hoy voy a tomar Coca-Colita. ¿Será que hoy? Entonces, fíjense que estas cosas desaniman, estas cosas no demuestran la manifestación del Señor. Aún, o sea, yo no le estoy diciendo que usted diga una mentira, pero tampoco se vaya a ese extremo. Señor, yo te doy gracias aún si yo hoy, vete hermano, yo estoy como usted,
Pero la diferencia es que yo tengo el gozo del Señor y espero, tengo la confianza en el Señor que Dios me va a proveer. Es diferente, totalmente diferente. Debemos cuidar esa fe que tenemos en Cristo Jesús, aún en los momentos difíciles, difíciles. Porque nuestra vida no es perfecta. Nuestra vida en sí sola no es perfecta, pero cuando entra Jesús en nuestra vida, todo es perfecto. Porque aunque esté pasando por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque sé que Dios está conmigo. Entonces, lo importante de ser hijo de Dios es tener esa seguridad. Es más, se demuestra más nuestra seguridad como hijo de Dios en esos momentos. En esos momentos difíciles. Debemos cuidarnos con esta iglesia. ¿Por qué? Porque se supone que somos la iglesia, somos el cuerpo del Señor. Y debemos dar ejemplo a ese mundo. ¿Qué necesita de nosotros? Ellos quisieran saber cómo le hacemos nosotros cuando estamos en los momentos difíciles y todavía estamos sonriendo y nos estamos gozando y seguimos sirviendo al Señor. Y cuando nos dan algo, nosotros podemos bendecir a otros. Y ahí dirá el mundo, Dios, no quiero ser parte de eso. Entonces necesitamos ser ejemplo en nuestra fe y en nuestra confianza al Señor. Como ejemplo, le puedo dar Jeremías 17:7, creo que este es el versículo que más me gusta y en todas mis prédicas lo salgo a relucir. Porque habla de la bendición que el Señor nos da cuando nosotros confiamos en Él. Bienaventurado el varón que confía en el Señor, porque es como árbol plantado a orilla del río. Y aunque pase la sequía, sus hojas no se caerán, sino que reverdecerán. ¿Sabe qué significa eso? Que aún si el mundo no quiere llover, el Señor es el que nos fortalece. Por eso es que Habacuc más adelante dice que caminaré y no me cansaré. Correré y no me cansaré. Caminaré y no me fatigaré. ¿Ves? Porque llega un punto en nuestra vida en esa área, que a veces nos fatigamos, nos cansamos y dejamos a un lado el propósito de Dios en nuestra vida. No, yo estoy demasiado, mucha actividad aquí, actividad allá. Quizás sí, pero recuerden que esto que está aquí, nosotros lo ofrecemos en sacrificio al Señor, al igual que lo hizo Él. Eso es lo que debemos entender. Debemos entender eso. Entonces, la confianza al Señor nos garantiza tener una vida plena. Una vida plena. Otro ejemplo lo tenemos en Hebreo 11, con respecto a la fe. Más de sabernos los primeros capítulos, debemos creo que analizar bien más adelante los versículos con respecto a Moisés, Abraham. Usted sabe que es construir una barca y que no ha llovido, la gente no ha visto una lluvia y usted construir una barca porque se va a inundar la tierra. Y solamente obedecer a Dios porque Dios te dijo esto y esto y esto y aquello. Y ahí hay muchos ejemplos en ese versículo de cómo estos hombres tuvieron fe y confiaron en el Señor. Y entonces cuando vino la dificultad, ¿qué pasó? Se ahogó Noé. Se ahogó Noé, su familia. No. Dios entregó a Abraham la tierra prometida. ¿Sí o no? Moisés llegó y lo vio.
pero creyó. Fue al desierto, dependió de Él, dependió de su provisión, dependió de muchas cosas. Y sí, bueno, por su actitud no pudo ver. Ahí lo dejamos. O sea, ahí casi que resumen toda la predica. Nuestra actitud nos hace ver desde lejos las promesas de Dios, su propósito, nuestra actitud de querer hacer las cosas a nuestra manera y no hacerlas a la manera de Dios. Amén. Lo veo callado, no lo estoy regañando. Fíjense una cosa, voy a hacer una pausa aquí. Cuando yo leía este mensaje, no se crea que yo lo estoy aplicando un 100%. Comúnmente cuando yo me paro a predicar, y lo hice la vez pasada, pienso que cuando yo le decía al Señor, yo me negaba a predicar esto. Yo le decía al Señor, Señor, pero a mí me gusta predicar lo que yo he aplicado un 100%. O lo que uno vive, ¿cierto? Uno quiere predicar lo que uno vive al 100%. No estoy diciendo que no lo cumplo, pero es que a veces se nos olvida. Y él me decía, no es que tú quieras. De eso mismo se habla, obedecer, hacer su voluntad. Y es necesario para este tiempo aprender esto, como sus hijos. Debemos aprender esto. Les voy a dejar otras frases con respecto a la fe y a la confianza. Confiar en Dios significa soltar nuestras preocupaciones y dejar que Él guíe nuestro camino. Confiar en Dios significa soltar nuestra preocupación por lo que voy a comer, por lo que voy a beber, que voy a tener, todas estas cosas, y dejar que Él guíe nuestro camino, porque a veces nos desenfocamos. A veces decimos tener fe, pero actuamos de otra manera. Fíjense cómo debemos depender de Dios. Mateo 6, 25, 34. O sea, que ni siquiera nos cuesta. O sea, imagínese usted un momento. Nos cuesta. Usted piense ahorita. Porque a mí también me cuesta. El no pensar qué va a comer, qué va a vestir y qué va a pasar. Imagínenselo. O sea, que usted agarre un día de hoy no voy a pensar qué voy a comer y qué voy a vestir. Señor, muévete. Es difícil pensar, ¿verdad? Y a veces queremos meter unos versículos ahí. Bueno, el que no trabaja no come. Ay, si usted deja de trabajar, se parte una pierna y se va a la cama, ¿qué hace? Por eso es que esto va mucho más allá de nuestras capacidades y tiene que ver más con lo que Dios va a hacer por nosotros. Y Él se quiere mostrar abiertamente a nosotros para que nosotros nos podamos mostrar al mundo por completo. Entonces, debemos confiar en el Señor. La fe, otra frase, la fe nos enseña a esperar con paciencia, sabiendo que Dios siempre tiene el mejor plan para nosotros. La fe nos enseña a esperar con paciencia, sabiendo que Dios siempre tiene el mejor plan para nosotros. Amén. Entonces, lo primero, obediencia. Lo segundo, fe y confianza en el Señor. Los terceros, para los que están anotando, amor y servicio. Amor y servicio. Juan capítulo 13, versículo 14 al 15. Dice así. Dice Jesús, yo el Señor y el Maestro le he lavado los pies. Así que ustedes deben lavar los pies unos a otros. Le he dado ejemplo para que traten a los demás como yo lo he tratado a ustedes.
Yo le he dado ejemplo para que ustedes traten a los demás como yo le he tratado a ustedes. Amor y servicio. Jesús nos enseñó a amar a Dios y al prójimo. Ser un buen hijo de Dios significa ayudar a los demás, ser compasivo y actuar con bondad. Fíjese. O sea que el modelo a seguir, y yo pienso que todos los primeros versículos, en cada punto, es Jesús hablando. El servir con amor, o servicio y amor. Fíjese que Él nos ha dado un ejemplo. ¿Quién es el modelo a seguir? ¿Quién es el modelo a seguir? Jesús. Ajá, vamos bien hasta allí. Sabemos cuál es el ejemplo que Él dejó escrito y también hemos visto el ejemplo hasta hoy en día, hasta el sol de hoy. Sí lo hemos visto. Entonces, fíjense una cosa, cómo Jesús llegaba a las prostitutas, a los más despreciables en ese momento, que a los que tenían la enfermedad, lepra, la lepra, los leprosos, se acercaba a los cobradores de impuestos. ¿Usted sabe ese nivel? ¿Cómo aplicaría usted eso hoy en día? Acercarse a las personas que no tienen una buena orientación sexual, no rechazarle, al rockero, al emo, drogadicto, al indigente. Ese es el ejemplo de Jesús. Cuando nosotros pasamos de ser servido a servir a los demás. Ese es el ejemplo que Él nos da a cada uno de nosotros. Fíjense, Él siendo Dios, bajar, serse hombre como nosotros, el cuerpo que tenemos nosotros, y dar ejemplo de esto. Un ser importante que ha estado desde la creación del mundo. Bajar y venir a agarrar a sus discípulos y lavarle los pies. Lavar los pies. En ese tiempo lavar los pies representaba ser un esclavo. Porque cada vez que usted llegaba a una casa, había un esclavo parado en la puerta con una toalla. Y todo el visitante que entraba, él tenía que agacharse, quitarle las sandalias, sacudirle el polvo a las sandalias y lavarle los pies. Qué representación y qué ejemplo tan grande nos dio él de servicio y amor. Al igual, lo debemos hacer cada uno de nosotros. De ese nivel. Por eso es que él cuando dice que nosotros haremos mayores y mejores cosas, es porque Él espera eso en nosotros. Porque el Espíritu que estuvo y estaba con Él, Él lo dejó en nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros no podemos dar de eso? Nos cuesta dar de eso. Bueno, representa hoy en día como lavarle los interiores al pastor Gil. Es algo como que desagradable, ¿cierto? Uno no se lo imagina, pero o sea, es un ejemplo lo que estoy dando. Pero es más o menos eso. La hermana Yané no tiene jabón. Hermana Yané, venga, traiga su ropa, hasta la pantaletica, nosotros la lavamos. O sea, es un ejemplo que estoy dando. Quizá pasa esos casos porque no servimos o no queremos servir. Preferimos que nos sirvan a nosotros, pero no servir con nuestra vida, talento, con nuestra finanza, servir a los demás. Eso es importante. Servir
con lo que Dios ha dado en nosotros también es importante, como el amor, tener paciencia, que a veces no la tenemos, tener paciencia con los hermanos, con los vecinos, con algunas personas, cabeza cuadrada y triangulares. Es importante servir, aún a pesar de... Él me trató mal, no importa, mire, aquí hice un ponquecito, quiero un ponquecito con mucho amor. Este vecino, yo lo he tratado mal, pero me trajo tortita. Suave, porque no sabes. Si está envenenado. Pero de eso se trata. ¿Cuánto amor damos? Amén. La pregunta es, ¿cuánto amor damos? ¿Cuánto estamos dispuestos a servir? A veces volvemos a caer en lo mismo. A veces nuestros deseos, nuestros sueños, lo que quiero alcanzar, nos lleva a no servir. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Si yo estoy trabajando en la refrigeración, ya agendé esta semana. Pértale. Ok, esta semana la agendé bien, para ganarme tal dinero, para ver si compro el carro o la casa. Y empiezo a trabajar. Y resulta ser que un hermano me llamó. ¡Wow! Un hermano en Cristo, o quizá no, un vecino. Mierda, Carlos, el aire se me dañó. Y yo estoy pensando, mierda, si voy para allá, me pierdo estos 50, o estos 30, otros 20. Piérdale. Estamos entre 3 y 2. Ah, bueno, espéreme allá, yo voy para allá. Y lo ayudamos en eso. Y cuando llego allá, piérdale, el capacitador, le cambió el capacitador. Y yo pensando, lo cual 50 $50. Los 50 $, chao. Ya el capacitador. Mierda, Carlos, ¿y será que me podéis lavar el aire? Los 50 $. Vamos a lavárselo, hermano, en el nombre de Dios. Vamos a lavárselo. Y déjelo así, yo se lo lavo. Déjelo así, no me voy a pagar nada. Yo se lo voy a lavar. Mierda, Carlos. Entonces, Carlos o cualquiera de ustedes, piérdale. Eso no lo hace cualquiera. Carlos, ¿y vos tenías agendado hoy? Sí. Piérdale. Hermano, ¿y dónde te congregáis? Y empieza. No, en esta iglesia yo llevo tanto. Y el Señor ha sido bueno con mi vida, esto. Le terminamos predicando y termina asistiendo. Entonces, fíjense lo importante de cuando ponemos primero la voluntad de Dios y aprovechamos el momento para predicarle a una persona o dar de nuestro servicio por medio de eso, lo agarramos y conoce al Señor. Yo tengo 3 aires sucios en la casa. Ya usted está convertido, ya es pastor. Usted me llama y yo le cuelgo o lo bloqueo. Entonces, dice, es importante. Eso lo hago con los no convertidos. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a reírnos para no llorar. El Señor es bueno y tampoco, o sea, ese es un chiste que le hago al pastor, pero es importante servirnos los unos a los otros. Si yo trabajo la refrigeración, esos aires no tienen por qué estar sucios. O sea, le estoy dando un ejemplo. Claro, esos aires no van a estar sucios y siempre van a estar enfriando así. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad de ver en qué puedo yo servir a mi prójimo, a la iglesia, y no solamente a la iglesia, a mis vecinos, en qué lo puedo ayudar. Tengo un tiempo libre, la vecina de al lado es muy anciana, vamos a cortarle el monte del frente que está muy alto, o la mata. Es algo que podemos dar como ejemplo. Y usted solito lo hace y él se va a dar cuenta que usted tiene a Dios en su corazón. Y eso es lo que queremos hacer. Reflejar el amor de Cristo
Alguien me dijo ahora, yo hermano quiero arreglarle el teléfono a todos. Gratis, gratis. Bueno, debemos servir, hermanos, debemos servir. Es lo importante, hacerlo con amor. Tenemos un ejemplo, tenemos un estándar y es Jesucristo. Él nos ha dado el mejor ejemplo de servicio y de amor. Amén. En Marcos capítulo 10, versículo 45. Nos habla de cómo Jesús, siendo Dios, baja a la tierra. Bajó siendo Dios, se hizo hombre para servirnos a nosotros. Y eso, yo lloraba cuando leía esto. El ser Dios, un ser tan importante, y hacerse hombre para servir a un pecador como yo. Dar su amor, agarrarme y abrazarme en medio de las dificultades o del rencor que tenía en mi corazón y los pecados que podía tener o los problemas que podía tener. Él me abrazó. Él me abrazó y me dio de su amor aún sin merecerlo. Eso es importante. Y es por lo cual yo hoy le sirvo por completo. Entonces, Él se merecerá migajas, miseria de nosotros. Es la pregunta. ¿Se merecerá por ahí un tiempecito de mí? ¿Se merecerá un tiempecito de mi finanza? ¿Se merecerá? ¿O se merecerá todo? Debería ser todo. Y cuando decimos todo, es todo. No es a media, no es la migajita, no es algo, porque es que no le estoy queriendo decir que usted se entregue al completo al pastorado o eso se lo pondrá Dios en su corazón, o a servir al Señor a tiempo completo, sin hacer más nada que eso. Eso se lo pondrá el Señor. Pero si usted tiene trabajo, volvemos al principio. El trabajo lo puedo usar para reflejar a Dios. Entonces, necesitamos ese amor. Necesitamos reflejar ese amor. Necesitamos reflejar ese servicio. Y eso es lo que marca la diferencia. El servicio de nosotros. Y va a escuchar muchas veces, verdad, eso no lo hace cualquiera. Y usted dirá, eso es lo que hace Jesús en mí. ¿Ven? Entonces, necesitamos más amor. Lo podemos conseguir cuando nos acercamos al Señor, el verdadero amor y también ese servicio. En Filipenses 2, 5, 7, capítulo 2, versículo 5 y 7, dice, Él vino para servir y no para ser servido. Wow. Él vino siendo el rey de todo el universo, Señor de señores, y Él no vino para que le sirvieran. Y es más, eso fue lo que chocó mucho en el pueblo de Él. Eso fue lo que chocó. Porque si Él se iba a mostrar como un rey, normalmente, los reyes todos son servidos, no vienen a servir. Entonces, Él vino para servir y no ser servido. Siendo rey. ¿Qué mayor ejemplo que eso? Siendo rey, el rey. Y Él demostró su servicio para cada uno de nosotros, entregó su vida por completo. ¿Escatimó alguna cosa? No, no lo escatimó. Se entregó por completo por nosotros. Entonces nosotros deberíamos ser lo mismo. Algo que se me reveló cuando hacía este mensaje.
¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista, cuál era la función de Juan el Bautista? Preparar el camino para Jesús. Preparaba el camino de Jesús. Tuvo que ir preparando el camino de Jesús. Para la segunda venida, ¿quiénes están preparando el camino? ¿Quiénes creen ustedes que van a preparar el camino para la segunda venida? Los hijos de Dios. Quiero que se vaya con eso en la mente. Usted, su existencia, su propósito aquí en la tierra es para preparar el camino a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros venimos haciendo como el Juan el Bautista en el tiempo cuando Jesús estaba vivo. ¿Y cómo preparamos ese camino para esa segunda venida? Predicando el Evangelio, sirviendo con amor, obedeciendo la palabra de Dios y su voluntad, teniendo fe y confianza en el Señor. Así preparamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí podemos estar seguros, certeramente, que juntamente con Él vamos a reinar. Y eso debemos tenerlo aquí en la mente, para que cuando vengan esas distracciones, hermanos, muchas distracciones hay hoy en día, que nos puede distraer de la voluntad de Dios, del propósito de Dios en nuestra vida. Muchas distracciones. Empezando desde la tecnología para adelante. Terminando en nuestro trabajo, en nuestras necesidades, en lo que estamos viviendo. Fíjense que yo pasé por el grupo de jóvenes y pasé por un video de un reconocido influencer y comediante. Y él decía que las redes sociales nos están matando, decía. Porque queremos presentar una vida tan próspera y se nos presentan a diario cosas diferentes, problemas familiares, problemas económicos, problemas de qué voy a comer, Y eso es lo que está pasando hoy en día. Por eso es que nos distraemos mucho. Porque ¿cuánto tiempo pasamos mirando el teléfono? Y en el teléfono vemos muchas cosas, ver un Ferrari, la mejor moto, y ahora más con la inteligencia artificial. Que usted habla, ahorita yo estoy hablando de moto, y en mi Instagram aparece todo de moto. Y las mejores motos, porque no te aparecen acalambraditas. Entonces yo estoy pensando en comprarme esa moto. Y entonces es lejos, aparte que queremos las cosas rápido. Y lo vemos rápido, porque usted ve un influencer ahí, a la broma ya tiene un Ferrari, a la broma ya tiene una mansión, y resulta ser que la está alquilando para hacer ese video, y entonces hace creer que ellos tienen, si él puede, yo puedo. Entonces me voy a meter a influencer, chicos. Yo digo que no todo lo que brilla es oro. Exacto. Creemos que tienen tantas cosas y no tienen nada más, tenemos nosotros. Bueno, fíjese, este influencer nos está matando las redes sociales por muchas cosas. Él habló de muchas cosas y es más, es una entrevista larga. Yo pasé nada más un pedacito cuando él decía eso. Y sí, estas cosas nos desenfocan a veces. A veces el pensar en qué quiero tener me desenfoca de la voluntad de Dios. Porque me desenfoca en pensar qué debo dar, sino qué debo tener o qué quiero tener. Entonces nos desenfoca. Y usted sabe que cuando uno quiere alcanzar un sueño o alcanzar una meta, usted tiene que dedicarle tiempo. Y el tiempo de nosotros aquí es corto.
Y al enemigo le conviene más distraernos que nosotros estemos enfocados en Jesús. Porque Él sabe que algún día podemos morir. Podemos morir mañana, pasado mañana, de aquí a 3 años, de 4 años, a lo que tengamos 80. Pero Él nos va a mantener siempre distraído. Entonces, esas distracciones nos aleja de ese amor y ese servicio que podemos tener para los demás. Ahí está el ejemplo de la refrigeración. Nos distrae, nos distrae. Incluso nos distrae del propósito que tiene Dios para nuestra familia. Debemos servir. Nuestros jóvenes se están perdiendo en drogas, en ansiedades. Este tipo de ansiedades, por tener más y más y más y más y más, y tener una vida con el mejor teléfono, la mejor casa, el mejor carro. Jóvenes de 13 años convulsionando por ansiedad y depresión. Bueno, que la depresión viene por el pasado. Esa es la depresión, con lo que nos marcó el pasado. El estrés es el ahora de lo que yo... Y ansiedad es por el futuro. Entonces, hay muchas ansiedades. Y usted sabe qué debemos hacer con nuestras ansiedades. Acercarnos a Él, que ahorita lo vamos a ver en un punto más adelante. Acercarnos a Él, dejar nuestra carga, depositarla en Él, confiar en Él, que Él, que es justo y fiel, la agarrará y Él actuará como buen Padre. Y eso es lo que se espera. Entonces, alguna frase, 2 frasecitas con respecto a servir y con respecto al amor que debemos tener. Servir a los demás con amor es reflejar la bondad de Dios en nuestro. Servir a los demás con amor refleja la bondad de Dios en nuestro corazón. La verdadera grandeza está en servir con un corazón generoso. La verdadera grandeza está en servir con un corazón generoso. Y eso se trata en todos los ámbitos. Tanto como en yo servir a mi prójimo, como yo también servir a Dios. Porque hay a veces que nos damos contra la pared. Porque comúnmente la motivación de las personas para servir a Dios es que Dios me va a sacar de esto, Dios me va a prosperar, Dios me va a bendecir. Sí, está bien, eso va a llegar cuando yo tenga esa comunión con el Señor. Y el Señor va a ir procesándome para yo poder obtener lo que Él ya preparó de antemano, que son cosas buenas para mí. Pero mi servicio no se puede basar en lo que yo voy a esperar de Él. Igualmente con mi prójimo. No, él me trató mal, o sin embargo, él no te pudo tratar mal, pero vos queréis servir para que él te pueda dar algo. Conveniencia. Entonces no podemos servir de esa manera. Y tampoco podemos amar de esa manera. Porque también pasa, yo amo a mi hermano por lo que me dio en tal momento. O me dio esto. Igualmente Dios. Yo no puedo amar a Dios por lo que me da, sino amarlo genuinamente por lo que Él es. Un Dios misericordioso, un Dios maravilloso, poderoso, y es lo importante. Denme la hora. Ya me hicieron por allá la seña de la tijerita. Las 10. Faltan 2 puntos. Esto es rápido, esto lo voy a leer. Denme 5 minutos. ¿Verdad? ¿Quién almuerza a las 10? Esperamos los 2 servicios y nos quedamos. Entonces, hasta ahora llevamos obedecer,
Tener fe y confianza, amor y servicio. El siguiente punto es un punto fundamental en nuestra vida porque este punto nos libera de esa carga. Y es el cuarto punto, oración y comunión. Mantener una relación cercana a Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia nos fortalece espiritualmente y nos guía a nuestro camino y nuestro propósito. ¿Sí? Fíjense que si no leemos la Biblia y más de oración, hablar con Dios, sencillamente pasa lo que hablamos al principio. Viene un hermano, háblame de que la crisis está mala y yo lo acompaño. Sencillamente. ¿Por qué? Porque como yo no sé de la palabra de Dios y como aún en mi intimidad no abrí mi corazón al Señor a decirle que estoy pasando por un mal momento, muéstrame en qué te he fallado y todas estas cosas que nosotros podemos hablar confiadamente con el Señor, no lo hacemos. Entonces, si se nos olvida este punto que es muy importante, fíjense que en Lucas 11, 1, 4, no lo voy a leer, voy a decirle, habla sobre la oración que hace el Señor y el diseño de cómo podemos orar. Y nos muestra, nos da ejemplo de cómo Él se apartaba de la multitud y iba a un lugar a solas, a hablar con Él. Imagínense, lo hace Jesús. Tenemos que hacerlo nosotros porque nos desviamos del camino. Quizás no cumplimos su propósito en el momento. Entonces, Santiago 5:16 dice que oremos los unos por los otros para que nos fortalezcamos los unos con los otros. Más, Pablo recomienda llevar las cargas los unos a los otros. Por eso es que vemos muchos pastores cargados, por eso mismo, por el servicio de la iglesia, en no asumir cosas para aliviar las cargas de las demás personas. La responsabilidad está en todos. Entonces, la oración nos acerca a Dios y fortalece nuestra confianza a Él. Fíjese, la comunión con Dios se fortalece en cada conversación sincera que tengamos con Él. Abra su corazón a Dios. Él lo sabe todo. Así que acérquese con sinceridad y dígale, Señor, en este momento estoy pasando, sea lo que sea, dígalo. Y acérquese a Él, que es 100% seguro, por medio de su palabra, Él le dará su respuesta. Porque sin oración, sin leer la Biblia, usted no va a recibir respuesta. O sea, sí, a conocerlo. Y recuerde que tenemos internet. Todos tenemos internet. Si yo estoy pasando por ansiedad, pongan en internet 10 versículos que hablen de la ansiedad. ¿Cómo puedo quitar la ansiedad? Según la Biblia. Y ¡prum! Le sale. Será antes que uno tenía que leerse toda la Biblia para ver si encontraba, o uno tiraba la Biblia, ¡pam! Donde abría, ahí está. Tenemos internet, usémoslo para algo bueno. Sea la situación que estemos pasando, acerquémonos confiadamente al Señor, oremos y tengamos esa comunión con Él. Amén.